Hola, soy la doctora María y hoy quiero hablarles sobre un tema que me parece fundamental para todos los hombres mayores de 40 años, el cáncer de próstata. Si estás viendo este video, es porque posiblemente ya has comenzado a notar algunos síntomas o porque simplemente quieres aprender más sobre cómo mantener una vida saludable a medida que envejecemos. Y créeme, esta información puede marcar una gran diferencia en tu salud y longevidad. Hoy voy a compartir algo que, lamentablemente, he visto muchas veces a lo largo de mi carrera, pero que sé que aún puede evitarse si se detecta a tiempo. El cáncer de próstata es silencioso y, en muchos casos, no da señales claras hasta que ya es demasiado tarde. Pero hay señales que pueden salvar vidas. Hace algunos años, un buen amigo mío pasó por una experiencia que nunca voy a olvidar. Tenía 52 años cuando comenzó a notar algo extraño, algo que jamás imaginó que podría ser tan grave. A veces, al orinar, sentía una molestia, un ardor incómodo que pensaba que era simplemente una infección leve. Pensaba que era algo pasajero, algo que desaparecería por sí solo. Pero con el paso de los días, ese dolor no solo persistió, sino que comenzó a empeorar. Recuerdo que me contaba en sus mensajes que cada vez era más frecuente, y que incluso se levantaba varias veces en la noche para ir al baño. La incomodidad no solo afectaba su rutina diaria, sino también su calidad de vida. Lo peor fue que, durante mucho tiempo, ignoró esas señales, pensando que se trataría de algo menor. Cuando me dio su relato, estaba claro que las cosas ya no eran tan simples. La sensación de ardor al orinar no solo persistía, sino que se acompañaba de una frecuencia alarmante durante la noche. Empezó a sentir que algo no estaba bien, y la preocupación comenzó a crecer en su mente. De hecho, me confesó que había pasado semanas sin acudir al médico, pensando que se trataba solo de una molestia temporal. Pero esa molestia empezó a manifestarse de otras formas, como el dolor en la parte baja de la espalda, algo que jamás había experimentado antes. Al principio, pensó que era un dolor muscular común, pero la intensidad fue aumentando. Ya no era solo incomodidad, era dolor real, que no desaparecía ni siquiera al descansar. Finalmente, después de semanas de ignorar los síntomas, decidió ir al médico. El miedo lo invadía, pero sabía que debía enfrentarlo. El diagnóstico no fue fácil de digerir: cáncer de próstata. Cuando me lo contó, la sensación fue agridulce, porque aunque sabía que algo grave estaba ocurriendo, también había una oportunidad de tratarlo a tiempo. Recuerdo claramente la angustia en su voz mientras relataba los detalles de su diagnóstico. Había llegado al consultorio con muchas preguntas, pero el médico le explicó que, si bien el cáncer estaba presente, no era demasiado avanzado y las posibilidades de tratamiento eran altas. El hecho de que hubiera decidido acudir a tiempo hizo toda la diferencia, pero también le dejó una lección clara: nunca más ignoraría su cuerpo, ni las señales, por mínimas que parecieran. Lo que más me impresionó de su historia no fue solo el diagnóstico, sino el giro que dio en su vida después de ese día. A partir de ahí, su enfoque sobre la salud cambió por completo. Comenzó a leer más sobre el cáncer de próstata, sobre las señales tempranas, y se volvió un defensor de la importancia de los chequeos regulares. No solo para él, sino para todos los hombres de su entorno. Empezó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria: una dieta más balanceada, menos carne roja y más frutas y verduras, además de incorporar ejercicio físico. Algo tan simple como caminar todos los días hizo que se sintiera más vital, más consciente de su salud. Este cambio no solo impactó su bienestar físico, sino también su mentalidad. Se dio cuenta de que cuidar de su salud no solo era una cuestión de evitar enfermedades, sino una forma de valorar y disfrutar cada momento. El proceso de adaptación a una nueva forma de vida no fue fácil, pero él estaba determinado. Durante los primeros días después de su diagnóstico, se sintió perdido, con miedo, con incertidumbre. Pero a medida que avanzaban las semanas, su mentalidad comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que, si quería realmente vencer esa enfermedad, no podía dejar que el miedo lo dominara. Empezó a enfocarse en lo que podía controlar: su dieta, su actividad física, su bienestar emocional. Dejó atrás la mentalidad de «espero que se cure solo», y se comprometió plenamente con su tratamiento. Recuerdo que, en una de nuestras conversaciones, me dijo que nunca imaginó lo crucial que era escuchar a su cuerpo, y cómo las señales que antes ignoraba ahora eran fundamentales para su día a día. Dejó de ver los chequeos médicos como una obligación, y los convirtió en una prioridad. Cada consulta, cada prueba, lo empoderaba un poco más. Su experiencia con la dieta fue otra revelación importante. De un día para otro, se deshizo de muchos hábitos que antes consideraba normales, pero que ahora entendía que no eran nada beneficiosos para su salud. Comenzó a incorporar más alimentos ricos en antioxidantes, como tomates, brócoli y frutas frescas. No fue una dieta perfecta de inmediato, pero lo que más me impresionó fue su constancia. Poco a poco, las pequeñas mejoras se empezaron a notar, no solo en su estado físico, sino también en su energía, su ánimo y su capacidad para afrontar los desafíos del día a día.
Se dio cuenta de que la comida era mucho más que algo que simplemente satisface el hambre, era un arma poderosa contra las enfermedades. Al principio, el cambio fue un esfuerzo, pero pronto se convirtió en parte de su rutina, y lo mejor de todo fue que se sintió mejor consigo mismo, más fuerte y más enfocado. Para él, lo más impactante no fue solo el tratamiento médico, sino cómo los hábitos cotidianos le ayudaron a sentirse más vital, a tomar el control de su vida, algo que antes nunca había considerado con tanta seriedad. El ejercicio físico, aunque al principio le pareció un desafío, se convirtió en una de las partes más reveladoras de su transformación. A medida que se adentraba en su rutina diaria de caminatas y actividades al aire libre, notó que su cuerpo comenzaba a responder de maneras que nunca había anticipado. La fatiga constante que solía sentir desapareció gradualmente, y en su lugar, emergió una sensación de energía renovada. A veces, se levantaba por la mañana con ganas de salir a caminar, lo que antes habría parecido una tarea imposible para él. Este cambio no fue solo físico, algo dentro de su mente también comenzó a transformarse. El simple hecho de moverse, de sudar, de sentir el aire fresco en su rostro, le dio una nueva perspectiva sobre lo que significaba estar saludable. Sentir su cuerpo en movimiento, fortaleciéndose poco a poco, le permitió ver la vida de una manera diferente, más activa, más optimista. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de disfrutar realmente el presente, de aprovechar el tiempo con más vitalidad. El impacto emocional de su viaje también fue profundo. Empezó a hablar abiertamente sobre su diagnóstico y su proceso con amigos y familiares, algo que nunca había hecho antes. La carga del cáncer no solo era física, sino también emocional. Compartir sus temores, inseguridades y frustraciones le permitió sanar de una forma que no esperaba. Incluso se unió a grupos de apoyo, donde encontró personas que compartían su experiencia y que, como él, estaban luchando contra el mismo enemigo silencioso. Estos encuentros le dieron una sensación de pertenencia, de no estar solo en su lucha. A veces, cuando nos reuníamos, me contaba cómo sus amigos de esos grupos lo ayudaron a entender que el cáncer de próstata no define a una persona. Esa lección fue clave para su recuperación. No se trataba solo de vencer la enfermedad, sino de aprender a vivir con ella de una manera diferente, sin permitir que tomara el control de su vida. Este proceso de abrirse emocionalmente le permitió no solo superar el miedo al cáncer, sino también descubrir una fuerza interna que no sabía que poseía. A medida que pasaban los meses, su perspectiva sobre la vida cambió por completo. Ya no se trataba solo de estar libre de enfermedad, sino de crear una vida más equilibrada y consciente. Recuerdo que, en una ocasión, me dijo que se dio cuenta de que había estado viviendo, en piloto automático, durante tantos años. Había trabajado duro, se había concentrado en las demandas del día a día y había dejado de lado muchas cosas que realmente importaban. La enfermedad, aunque dolorosa y aterradora, le sirvió como un recordatorio de lo que había estado descuidando, su bienestar, su felicidad y el tiempo que pasaba con las personas que más le importaban. En lugar de centrarse en el miedo al futuro, comenzó a aprovechar al máximo el presente. Se volvió más intencional con cada decisión que tomaba, con cada hábito que establecía. La gratitud por la vida cotidiana se convirtió en un valor fundamental para él. Un aspecto que también comenzó a cambiar fue su forma de ver el envejecimiento. Antes, el envejecimiento lo veía como algo negativo, como un proceso inevitable que traía consigo una serie de limitaciones. Pero a medida que fue adoptando nuevos hábitos y cuidando de su cuerpo, comenzó a ver el envejecimiento de otra manera, como una oportunidad para mejorar, para crecer y para vivir con más plenitud. Ya no sentía que la edad era una condena, sino que era una invitación a cuidar aún más de sí mismo. De hecho, empezó a compartir su experiencia con otros hombres de su edad, motivándolos a que se realizaran chequeos preventivos, a que no ignoraran las señales de su cuerpo y a que cambiaran sus hábitos antes de que fuera demasiado tarde. En cierto momento, incluso comenzó a ofrecer charlas en su comunidad local, hablando sobre la importancia de la salud masculina, la prevención y cómo la vida puede cambiar cuando uno toma el control de su bienestar. Lo que más me impactó de su historia fue cómo, al final, la enfermedad lo transformó en una mejor versión de sí mismo. No solo estaba luchando contra el cáncer, sino que también estaba luchando por su calidad de vida, por su bienestar mental y emocional. Un día, me envió un mensaje que decía: "Nunca imaginé que un diagnóstico tan aterrador podría enseñarme a vivir de verdad". Me contó cómo había dejado de lado las excusas y se había enfrentado a cada uno de los hábitos que antes consideraba inofensivos, pero que ahora sabía que eran perjudiciales. Ya no se trataba solo de curarse, sino de mantener su salud de manera integral. Ya no veía las consultas médicas con el mismo temor, sino con gratitud, sabiendo que cada chequeo era una oportunidad para asegurarse de que todo estuviera bien. Además, comenzó a disfrutar de los pequeños momentos de la vida, cosas simples como una caminata en el parque, un café con amigos o una conversación tranquila con su familia. El cáncer no solo lo había hecho más fuerte, sino que también le había enseñado a saborear cada instante.
A lo largo de este proceso, también aprendió a ser más amable consigo mismo. Antes, su vida estaba marcada por la prisa, el estrés y la constante presión de alcanzar metas. Pero ahora, se dio cuenta de que la vida no siempre tiene que ser una carrera, que es fundamental hacer pausas, respirar y escuchar lo que su cuerpo necesitaba. Ya no sentía culpa por tomarse un descanso o por elegir actividades que le trajeran paz. En sus palabras, aprendí a vivir de manera más plena, sin apuros, sin miedo, solo disfrutando lo que tengo. Este cambio de mentalidad le permitió, incluso, soltar muchos de los miedos que llevaba consigo. En vez de sentirse angustiado por lo que pudiera pasar, aprendió a enfocarse en el aquí y ahora, a poner su salud como prioridad y a tomar decisiones basadas en lo que realmente le hacía sentir bien, no en lo que otros esperaban de él. El cambio más profundo que experimentó fue en su relación con el envejecimiento y la salud en general. Antes de recibir su diagnóstico, había visto el envejecimiento como algo inevitable, como un proceso que le traería limitaciones. Pero, a medida que pasaba por su tratamiento y adoptaba nuevos hábitos, comenzó a ver la edad de una manera completamente diferente. El envejecimiento dejó de ser un enemigo y se convirtió en una oportunidad. La oportunidad de ser más consciente de su cuerpo, de cuidar de él con amor y respeto, de hacerlo funcionar de la mejor manera posible. Recordó cómo, en su juventud, se había enfocado en su apariencia física, en su rendimiento laboral, pero no en su bienestar integral. Con el paso de los años, dejó de prestarle atención a las señales que su cuerpo le enviaba, hasta que un dolor persistente y unos síntomas inquietantes lo obligaron a hacerlo. Ese diagnóstico, que en su momento parecía el fin de su mundo, se transformó en el punto de partida de una nueva vida, una vida más enfocada en la salud a largo plazo, una vida donde entendió que, en realidad, todos somos responsables de cuidar nuestra salud antes de que las enfermedades nos encuentren. Este nuevo enfoque hacia el cuidado de su salud también le permitió establecer relaciones más profundas con su entorno. En su círculo cercano, comenzó a ser más abierto y a compartir lo que estaba aprendiendo sobre salud masculina y prevención. A través de sus propios cambios, inspiró a muchos de sus amigos y familiares a tomar medidas preventivas. Recuerdo que una vez me dijo, si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, habría hecho cambios mucho antes. Este sentimiento de arrepentimiento fue algo que lo acompañó al principio, pero lo transformó en motivación para compartir su experiencia con otros, para que nadie más tuviera que llegar al punto en que él llegó. Se convirtió en una especie de guía para su comunidad, alentando a los hombres mayores de 40 años a hacerse chequeos regulares, a escuchar sus cuerpos y a tomar decisiones más conscientes respecto a su salud. A través de todo esto, lo que realmente me sorprendió fue su actitud positiva. En lugar de verlo como una carga, comenzó a ver el proceso de cambio como una oportunidad para reconstruir su vida y darle más valor a cada día. El impacto que su transformación tuvo en su vida no se limitó solo a su salud física, sino que también dejó una huella profunda en su bienestar emocional y mental. Se dio cuenta de que, durante años, había estado desconectado de sí mismo, de sus verdaderas necesidades, en su afán por cumplir con las expectativas de los demás y alcanzar metas profesionales. Ahora, al enfrentar el cáncer de próstata, se dio cuenta de lo que realmente importaba: estar presente para su familia, disfrutar de los pequeños momentos y no dejarse consumir por la ansiedad del futuro. Su nueva perspectiva sobre la vida lo llevó a desarrollar una mentalidad más tranquila y equilibrada, donde la prioridad era su salud mental tanto como la física. En lugar de vivir con miedo o preocupación constante por el futuro, aprendió a valorar el presente, a centrarse en lo que podía hacer en el momento y no en lo que podría suceder más adelante. A menudo me contaba que se sentía como si hubiera nacido de nuevo, con una nueva oportunidad para ser quien realmente quería ser, sin las presiones de la vida cotidiana. La enfermedad, que en un principio lo llenó de temor, fue el catalizador que lo empujó a hacer un cambio radical en la manera en que vivía su vida. Lo que realmente marcó la diferencia en su proceso de transformación fue su capacidad para adaptarse, para reinventarse. En lugar de aferrarse a su antigua forma de vivir, eligió abrazar el cambio. Adoptó nuevas rutinas que nunca había considerado antes, pero que ahora veía como esenciales para su bienestar. Su enfoque hacia la comida, el ejercicio y la salud en general se volvió mucho más consciente. Dejó de buscar soluciones rápidas y optó por enfoques sostenibles, aquellos que no solo mejoraban su salud a corto plazo, sino que también le garantizarían una mejor calidad de vida en el futuro. En sus palabras, el cuerpo no es algo que se puede comprar o reparar de inmediato, es un proceso de toda la vida que requiere cuidado y atención constante. Esta nueva filosofía lo hizo más comprometido con su salud que nunca antes. Por ejemplo, incorporó prácticas de relajación como la meditación y el yoga, que lo ayudaron a reducir el estrés y a mantener un estado mental claro y equilibrado. Estas actividades no solo le dieron fuerza física, sino también una serenidad mental que nunca había experimentado. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que estos cambios no solo mejoraron su salud, sino que lo convirtieron en una persona más feliz y plena, más conectada consigo mismo y con las personas que más amaba.
Y lo más importante, ya no sentía que estaba viviendo con una espada de Damocles sobre su cabeza. Su nuevo enfoque hacia la vida lo hizo sentir más fuerte, más en control, y listo para disfrutar de cada momento que la vida le ofreciera. A medida que pasaban los meses, su salud continuó mejorando y, con ello, su actitud hacia la vida se fue fortaleciendo cada vez más. Los chequeos médicos mostraban resultados positivos, lo que lo alentaba a seguir con sus nuevos hábitos. Pero lo que realmente cambió en él fue la forma en que comenzó a percibir el proceso de envejecimiento. Ya no lo veía como algo que inevitablemente traería sufrimiento, enfermedades o limitaciones, sino como una etapa de madurez en la que podía crecer aún más. El miedo a envejecer se desvaneció cuando se dio cuenta de que la clave estaba en cómo se cuidaba, cómo decidía vivir en cada etapa de su vida. Con el tiempo, sus amigos y familiares comenzaron a notar la diferencia en su actitud, en su energía y, sobre todo, en su manera de vivir el día a día. Empezó a compartir más con ellos sus hábitos nuevos, no desde un lugar de imposición, sino desde el deseo genuino de que ellos también pudieran mejorar su calidad de vida. Lo que comenzó como un cambio personal, se convirtió en una motivación para los que lo rodeaban, quienes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a hacer ajustes en sus propias vidas. Su testimonio se fue convirtiendo en un faro de esperanza para muchos, especialmente para aquellos hombres que se encontraban en una situación similar a la que él había vivido. En cada reunión, en cada conversación, hablaba de la importancia de escuchar al cuerpo y de no esperar a que los problemas de salud se conviertan en algo irreversible. Recuerdo como un día me dijo, nunca me imaginé que un simple chequeo anual podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Si yo hubiera esperado más tiempo, quizás hoy no estaría aquí para contarlo. Esta reflexión era la que compartía con los demás, animándolos a no esperar a tener síntomas graves para hacerse exámenes preventivos. Había comprendido que el cuidado de la salud no es solo evitar la enfermedad, sino tomar medidas proactivas para garantizar una vida más larga y saludable. No solo se preocupaba por su bienestar, sino que también se convertía en un defensor de la salud masculina en su comunidad. Su historia se transformó en un mensaje de acción, de prevención y de amor propio, un mensaje que llegó a muchas personas que, como él, no habían dado importancia a las señales de su cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Hoy en día, aunque su lucha contra el cáncer de próstata no ha terminado por completo, la diferencia es abismal. Ya no vive con el miedo constante que sentía antes. Ha aprendido a convivir con su enfermedad de una manera saludable, sin dejar que ésta defina quién es o cómo vive su vida. Los chequeos regulares, que antes consideraba una molestia, ahora son parte esencial de su rutina. Cada vez que se somete a un examen, no solo lo ve como una prevención, sino como una oportunidad de seguir tomando el control de su vida. Su salud es ahora una prioridad, pero también lo es su bienestar emocional. Con cada paso que da, se siente más fuerte, más confiado en su capacidad para manejar lo que venga. Incluso sus amigos y familiares han notado un cambio profundo en su actitud ante la vida. Lo ven más relajado, más en paz, porque ha aprendido a no dejar que el estrés y la preocupación lo dominen. Ha entendido que la vida, aunque a veces impredecible, se puede disfrutar plenamente si se toman las decisiones correctas y se cuida de uno mismo. Lo más significativo de todo este proceso ha sido el cambio radical que experimentó en su relación con el envejecimiento y la salud. Lo que antes le parecía inevitable y aterrador, ahora lo ve como un proceso de crecimiento y aprendizaje. Se dio cuenta de que no tiene que esperar a que el cuerpo empiece a fallar para comenzar a cuidarse. Ya no se trata de luchar contra el envejecimiento, sino de aceptar que cada etapa de la vida tiene su valor, siempre y cuando se tomen las riendas de la salud de manera proactiva. Hoy, al mirar atrás, se siente agradecido por cada paso que dio en su proceso de transformación, porque sabe que, si no hubiera hecho esos cambios, su historia podría haber sido muy diferente. Cada día que pasa, se siente más agradecido por la oportunidad de vivir una vida más plena, más saludable, y sobre todo, más consciente de lo afortunado que es por haber tenido la oportunidad de cambiar. Ya no solo vive con el objetivo de sobrevivir, sino con el propósito de disfrutar plenamente de lo que la vida tiene para ofrecerle, sin miedo, sin dudas, con la certeza de que está tomando las decisiones correctas. El impacto de este cambio en su vida no solo lo ha transformado a él, sino que ha dejado una huella en todos los que lo rodean. Hoy, su familia y amigos lo ven como un ejemplo a seguir. Se ha convertido en un defensor activo de la salud masculina y de la importancia de la prevención. En cada conversación, no pierde la oportunidad de recordarles a los hombres en su entorno que no deben esperar a tener síntomas graves para preocuparse por su salud. En lugar de esconderse detrás del miedo o la vergüenza, habla abiertamente sobre sus experiencias y les anima a hacer chequeos regulares. De hecho, varios de sus amigos han seguido su ejemplo y han comenzado a cuidar más de sí mismos. Ha llegado a ser el primero en recomendar hábitos saludables, no solo para evitar el cáncer de próstata, sino para disfrutar de una vida más larga y activa. Lo que comenzó como un viaje personal se ha convertido en una misión para mejorar la salud de su comunidad,
Y lo más impresionante es que todo esto surgió de una experiencia que, en su momento, lo asustó profundamente. Al mirar todo lo que ha vivido, puede decir con confianza que el cáncer no lo definió, ni lo derrotó. De hecho, le dio una nueva perspectiva de la vida, una más enfocada en lo que realmente importa. Se dio cuenta de que, más allá de la lucha contra la enfermedad, lo más valioso es cómo decidimos vivir cada día, cómo manejamos el estrés, cómo nos cuidamos y cómo disfrutamos del tiempo con las personas que amamos. Para él, el diagnóstico fue solo el comienzo de una transformación que lo llevó a una vida más rica, más significativa. Si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté pasando por algo similar, diría: escucha tu cuerpo, no lo ignores. No dejes que el miedo te paralice, porque solo actuando a tiempo puedes cambiar el rumbo de tu vida. Gracias a las decisiones que tomó, hoy está aquí, más fuerte que nunca, viviendo con propósito y sabiduría, y siempre recordando lo valiosa que es cada decisión que tomamos para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. A lo largo de este proceso, algo que también cambió profundamente fue su visión sobre la importancia de la prevención, no solo para el cáncer, sino para la salud en general. Se dio cuenta de que muchos de los problemas que enfrentamos como adultos no son inevitables, sino que, en muchos casos, son el resultado de años de negligencia hacia nuestro bienestar. El cáncer de próstata lo despertó a la necesidad de cuidar su cuerpo de manera integral, no solo cuando algo sale mal, sino como una forma de vida constante. Este cambio de mentalidad se tradujo en una búsqueda constante de conocimiento sobre hábitos saludables, la importancia de los chequeos regulares y la atención a señales que antes pasaban desapercibidas. Ahora sabe que la salud no es algo que se pueda dar por hecho, sino que debe ser cultivada a diario, con pequeños pasos que se suman para generar grandes cambios a largo plazo. Además, aprendió a ser más paciente consigo mismo, algo que antes le costaba mucho. En su vida anterior, la impaciencia era una constante, quería resultados rápidos, soluciones inmediatas, y no siempre veía los frutos de sus esfuerzos a corto plazo. Pero con el cáncer de próstata, tuvo que aprender a aceptar que la sanación, tanto física como emocional, lleva tiempo. Ahora entiende que la vida no tiene que ser una carrera, y que el progreso real y duradero solo llega cuando uno se permite avanzar a su propio ritmo. Este aprendizaje le dio una nueva paz interior, que incluso se reflejó en su capacidad para manejar el estrés. El simple acto de ser amable consigo mismo y permitirte descansar cuando lo necesitas es algo que antes no sabía cómo hacer. Hoy en día, su enfoque de la vida es mucho más sereno, más centrado en lo que realmente importa. Otro aspecto clave que ha cambiado en su vida es la relación con su familia. En el pasado, siempre había estado tan enfocado en su trabajo y en las responsabilidades del día a día que a menudo pasaba por alto lo importante que era pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Después de su diagnóstico, comenzó a valorar mucho más esos momentos simples, las cenas familiares, los paseos con sus hijos, las conversaciones espontáneas. Ahora, en lugar de centrarse solo en sus objetivos profesionales, se da espacio para disfrutar de la vida en su máxima expresión. Es consciente de que cada momento con ellos es un regalo, y por eso ha aprendido a poner su familia en primer lugar. Esta nueva perspectiva lo ha convertido en una persona mucho más conectada con los suyos, y esas relaciones se han fortalecido de manera profunda y significativa. Por último, una de las lecciones más poderosas que aprendió durante su viaje fue sobre el poder de la resiliencia. Antes de enfrentarse al cáncer, no sabía si sería capaz de soportar tal desafío. La idea de tener que luchar por su vida lo aterrorizaba. Pero con el tiempo, descubrió que dentro de él había una fortaleza que no conocía. Al principio, la enfermedad lo dejó sin palabras, pero luego se dio cuenta de que podía elegir cómo responder a ella. Y fue esa respuesta, ese impulso de levantarse cada mañana, de seguir adelante con su tratamiento, de cambiar su vida para mejor, lo que realmente lo definió. Ahora entiende que todos tenemos la capacidad de sobreponernos a las adversidades, solo necesitamos descubrir nuestra fuerza interior, esa que emerge cuando decidimos no rendirnos, no importa lo difícil que se pongan las cosas.